solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23. Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa del día de hoy, en miércoles 21 de febrero del año 2018. Más adelante les vamos a presentar una reciente conferencia del experto Paulo de León, que vino a Managua la semana pasada a dictar una conferencia sobre oportunidades económicas y de negocios en Centroamérica, una valoración de cómo está económicamente cada uno de los países de la región, cuáles son las oportunidades de desarrollo y, por supuesto, los probables riesgos, y se habló mucho de Nicaragua. Quiero presentarle esa interesantísima conferencia. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua está muy entusiasta con las proyecciones de ventas de viviendas este año, más de 200 millones de dólares en crédito hipotecario. Los bancos van a disponer de 180 millones de dólares directos para financiar vivienda, además de otros 200 millones a través del Banpro en fideicomiso, por lo que esperan movilizarse o más bien vender este año arriba de 6.000 viviendas. En las noticias internacionales, estudiantes del Colegio de Parkland en Florida han alzado la voz para pedir por el control de armas en los Estados Unidos. Han pedido al presidente Donald Trump, como también a diputados, legisladores norteamericanos, que aprueben una ley que prohíba la compra o la venta de armas tan fácil a menores de edad para evitar otra vez la matanza en la que murieron 17 personas. En México, familiares de turistas italianos desaparecidos dicen estar abandonados, se van de México por miedo, todos tenemos miedo de hasta hacer una denuncia, dice Francesco Russo. El familiar afirma que ni la Embajada de Italia en México ni la Fiscalía de Jalisco les han llamado para informarles del alcance de la investigación en la que varios de sus ciudadanos italianos están desaparecidos, aparentemente secuestrados por el narcotráfico. Antonio Russo, Rafael Russo y Vincenzo Cimino, que estaban de paseo por México, fueron secuestrados por los narcotraficantes, no han sido encontrados y los familiares se están quejando de que nadie les da respuesta. En Venezuela, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, ha propuesto coincidir con las presidenciales del 22 de abril las elecciones al Parlamento, único poder controlado por la oposición política en Venezuela. Esto ha puesto ya contra la pared a la oposición, que se resiste a participar en las elecciones del 22 de abril para no legitimar estas elecciones convocadas por el chavismo. Hoy tiene que reunirse la oposición en Venezuela para decidir si la Asamblea Constituyente y el Consejo Nacional Electoral decide juntar las elecciones presidenciales con las parlamentarias. Serían, si la oposición no va a esas elecciones y solo participa el chavismo, evidentemente que van a ser barridos en las elecciones. Tiene que decidir la oposición en las próximas horas si va o no va a esos comicios. En Costa Rica, los evangélicos son la base de Fabricio Alvarado, pero no todos lo apoyan, dice un análisis que presenta hoy la universidad, el semanario Universidad de la Universidad Central de Costa Rica, en la que asegura que no todos están dispuestos a votar por el dirigente evangélico, tiene que luchar mucho para ir a ganar el 1 de abril próximo en medio de alianzas que puedan conformarse, negociaciones que todavía se están dando en Costa Rica. Una nueva ofensiva contra maras y carteles que está anunciando el gobierno de Honduras. El Gabinete de Seguridad y Defensa le entregará al Poder Ejecutivo
la propuesta el fin de semana que viene para tratar de contener el accionar de las maras y los carteles. Van a usar la mano dura contra estas bandas para tratar de reducir los altos índices de criminalidad y de violencia en Honduras. Finalmente, el ejército brasileño ha anunciado mano dura con las favelas en Río de Janeiro. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, prepara órdenes de registro para barrios enteros también en Brasil, en donde se cree que hay tráfico de drogas, narcotráfico, criminalidad y violencia. Las favelas son los barrios más pobres en las grandes urbes brasileñas, que se quejan de falta de oportunidades y de desarrollo. Ahora les van a caer encima con política dura. En el clima, esta es la imagen reciente de satélite de esta mañana. Ustedes pueden ver todo el territorio nacional cubierto de mucho viento por efectos del frente frío. De acuerdo al INETER, esto se va a mantener inalterable en los próximos días, todo lo que resta de febrero. Y algo que está llamando poderosamente la atención son los temblores en la frontera con Costa Rica. Ustedes pueden ver ahí, estos son los de las últimas horas. Hubo un temblor de 2.7 a las 4:12 de esta madrugada al oeste de Cárdenas, en Rivas, pero Tárcoles, Cartago, Liberia, Punta Arenas son la zona sur de Nicaragua, que es la frontera con Costa Rica, en donde han estado ocurriendo una cantidad de temblores desde hace varios días, que tiene en alerta a esa zona de Costa Rica, fronteriza con Nicaragua, debido a los sismos que todavía no se explican qué los está provocando, aparentemente un enjambre sísmico del lado de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Haremos una pausa y regresaremos con la conferencia de Paulo de León. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares, pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro, es un placer servirles. Invierte en tu felicidad.
Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en la Expo Casa del 23 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta $50,000. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. CADUR, 25 años construyendo viviendas para los nicaragüenses. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. La semana pasada vino a Nicaragua Pablo de León, un experto economista, analista financiero, consultor de varios gobiernos y sector privado, a presentar a Nicaragua la conferencia Oportunidades Económicas y de Negocios, invitado por el COSEP y Pricewaterhouse, y dio una visión bastante clara de cómo está la región centroamericana, las oportunidades que debe aprovechar Centroamérica y particularmente Nicaragua, cuáles serían nuestros desafíos hacia el futuro. Quiero dejarles inmediatamente esta interesantísima conferencia. Con ustedes, el señor Pablo de León Sandoval. De un estado anterior a uno posterior, ya sea bueno o malo. En el caso de Estados Unidos está pasando de un crecimiento que más o menos durante los 8 años de Obama se creció a un ritmo entre 1.8 y 2. Nosotros creemos, y ya tenemos datos para poder decir de que creemos que por lo menos los 4 años que va a estar Trump, la economía de Estados Unidos va a crecer un punto más. Estamos esperando 1.8, 3, 3.2. El presidente Trump dice que él puede crecer a 4 y yo personalmente lo veo difícil, pero con que crezca en vez de 2, 3, nosotros vamos a estar mejor, y esa es una de las razones por las cuales me siento optimista. Lastimosamente no es una noticia local de nuestros países, pero eso es lo que nos toca, y nuestro socio principal pues está pasando por un buen momento. Europa pesa menos para nosotros, los centroamericanos, pero igual tenemos un enganche. Está pasando por un buen momento, pero es porque Estados Unidos lo está jalando. Estados Unidos jala al mundo entero. También está jalando a China y de a poco a los mercados emergentes. Cuando hablemos de mercados emergentes, pensemos ahora en Sudamérica, en México, que son los países emergentes de nuestro continente. Ellos están pasando por lo que nosotros le llamamos una crisis existencial. ¿Por qué? Porque si usted ve las cifras hoy de Sudamérica, el principal socio comercial de Sudamérica es China. Pero como China ya no crece a 14, 12%, sino que crece a 5, 6, pues Sudamérica se metió en una tremenda crisis. Ustedes supieron seguramente Brasil, 3 años de recesión. El año pasado, para que ustedes sepan, por ejemplo, para que ustedes comparen un poco la diferencia, y voy a citarlo a Guatemala, que tuvimos un año malo, pues el año pasado, 2017, el mejor país de Sudamérica fue Perú, y creció 2.7. En Guatemala, pues están un poco grises las cosas, la gente está un poco derrotada, y crecimos a 2.9. Nicaragua creció arriba de 4.2, 4.3. Para que ustedes vean la diferencia de estados en los que está metido Sudamérica, que decidió pues enlazarse a China, y el problema es que China hoy no tiene modelo. Se acabó, ellos tienen que cambiar su modelo de vender, a comprar o ver qué inventa para seguir dándole vueltas. Entonces, si China no regresa a crecer 10%, Sudamérica no va a volver a crecer a 4 o 5%. Entonces, eso es una buena noticia para nosotros, porque ese dinero que antes se iba hacia la extracción de materiales o de materia básica en Sudamérica, pues está disponible, y es que nosotros lo podamos vender y atraer hacia nuestros países, y decir que ahorita dependemos de la única economía de las grandes que está en un proceso estructural positivo, que es Estados Unidos. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos para darle la vuelta y estar en un cambio estructural? Nosotros, y aquí no sé si pasó aquí también, pero esta es una gráfica que yo hice hace un año, el slide lo corté y lo puse ahí, porque nosotros estábamos optimistas con Trump. O sea, ya me vieron con cara rara a mucha gente, particularmente en el tema de migración, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Trump es racista, que esto y el otro? Pero nosotros decíamos, pues ya,
nosotros sí leímos la agenda económica y creíamos que era una buena agenda económica, y creo que el tiempo nos dio la razón. O sea, la agenda económica de Trump es muy buena. También dijimos que los TLC no los iban a poder revertir. No es fácil revertir un TLC. Yo creo que Trump seguramente es un desarrollador de productos de proyectos inmobiliarios, a lo mejor no sabía a plena conciencia que es una cadena mundial integrada de comercialización y producción. Al entenderla iba a saber de que no se pueden comprar los TLCs hoy día en este mundo. Y hoy lo que estamos viendo es una renegociación con México, pero después en Davos, hace menos de un mes, pues Trump dijo de que él no iba a derribar ningún TLC, sino que quería hacer más TLCs con más países. Entonces se ha ido moderando, y en el tema de migración es el que más risa me da, por lo menos en Guatemala. Los detractores de Trump, pues la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, sacó las cifras finales de deportaciones hacia el Triángulo Norte, que es Guatemala, Salvador y Honduras. Resulta que el año 2017 las deportaciones cayeron 40%. O sea, Trump deportó 40% menos que Obama. Entonces, la verdad que los tres flancos están resultando mejor de lo que muchos esperaban. Y entonces, ¿qué ha hecho Trump en el tema económico y por qué la agenda es buena? En Guatemala estamos también en una crisis existencial de qué hacer para que el país crezca más, seguramente en todos los demás países. Y aquí voy a ver, y les pido que cada una de las 4 cosas que ha hecho Trump, pues trasladen a sus países a ver si también convendría que se hiciera en sus países. En primer lugar, en su primera semana firmó 38 órdenes ejecutivas, derribando trabas y regulaciones para el sector. Él le llamaba el asalto regulatorio del Estado hacia la vida de las personas y de las empresas, generando costos, ineficiencias y parando por ello. ¿Es algo bueno y necesario en Guatemala? Por supuesto. Cada uno de ustedes saben si su país es necesario. En Guatemala hoy, les cuento, por ejemplo, aquí está el presidente de la Cámara de Construcción aquí en Nicaragua. Pues la Cámara de Construcción en Guatemala acaba de hacer un estudio. Hoy, para hacer un edificio en la ciudad de Guatemala hay que hacer 392 pasos. Se tarda 2 años y medio la licencia de construcción, si todo está bien. Si hay un problema, se puede extender a 4 meses. Hoy están detenidos 3.3 millones de metros cuadrados en trámites en la ciudad de Guatemala, deteniendo crecimiento. Entonces, ese abuso regulatorio, que aquí no estamos en contra de que haya regulación, sino que estamos en contra de regulación tonta, innecesaria y inefectiva. Entonces, eso pasaba en Estados Unidos, en el discurso de State of the Union de Trump. Él contó la historia de que la Empire State lo hicieron en un año. Después dijo de que hoy, si él quisiera hacer la I-95 que atraviesa Florida, hoy se tarda 10 años en permisos. Y que su meta es bajarlo a 12 meses. Entonces, estaba pasando en Estados Unidos, está pasando en otros países, y por lo tanto, ¿qué hizo? Pues derribar trabas y regulaciones, y la misma economía empieza a saltar, a salir, a fluir el crédito, la inversión, y empieza a cambiar la música, y también la gente empieza a bailar diferente. Eso es lo que pasó con el tema ese. Una de las órdenes ejecutivas fue que hoy en Estados Unidos, si alguien, cualquier agencia estatal, municipal, de condado o estatal, quiere poner un paso en un trámite regulatorio, tiene que sacarlos. Esa es la regla, hoy en Estados Unidos. Entonces, al quitar trabas y regulaciones, los costos de transacción bajan y empieza a fluir la inversión. Número 2, seguramente ustedes lo vieron, la reforma tributaria, que para mí es una cosa pues monumental. Pasar de un ISR corporativo de 35 a 21 es un cambio de reglas mundiales de juego. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Pues yo creo que es en una guerra, así como hay guerra de monedas, hay guerra de precios, ahora hay guerra por impuestos. El que ofrezca menos impuestos es el que va a traer más inversión. Entonces se pueden imaginar ustedes los impactos económicos de bajar el ISR corporativo, y nos lleva a preguntarnos en Guatemala, por ejemplo, nosotros que pagamos 25 ISR, ¿tiene sentido que nosotros, empresas en Guatemala, pagamos 25 cuando en Estados Unidos están 21? Pues no tiene sentido. Hay que bajar los impuestos corporativos, a lo mejor subir a las personas, como hizo Trump. Trump subió en el bracket más alto de los ricos en Estados Unidos, de $500,000 o más, subió de 32 a 39 el ISR. Entonces ahí compensó un poco. Pero lo que tenemos que está haciendo, desincentivando el consumo, incentivando la inversión. Eso es lo que necesitamos también en nuestro país. Abaratar los costos tributarios para las empresas, los flujos financieros de las empresas y los proyectos van a mejorar, y por lo tanto van a pasar más proyectos. Así de sencillo funciona.
Después está la reforma rural, no voy a tener mucho ahí, pero es muy impactante ver cómo le va a meter mucho dinero a la biotecnología, a la conectividad, al uso de la adaptación tecnológica en el área rural y agrícola. Yo le decía a mis amigos allá en Guatemala de Cámara del Agro que gracias a Dios pues en Estados Unidos no hay clima tropical, porque si no, pues nuestros grandes empresarios del sector agrícola se irían a Estados Unidos con esas nuevas cosas. Una de las que les quitó también fue el impuesto a la herencia, quitó el impuesto a la herencia para el sector agrícola. Entonces, tenemos tres, y la cuarta, que es la que va a venir, todavía ya la anunció, pero no la ha detallado, es el plan de infraestructura. No tiene sentido hoy lanzar el plan de infraestructura cuando sabes que te tardas 10 años en hacer una carretera. Entonces, él está tratando de bajar primero el trámite y después va a tirar el plan. Entonces, yo les digo, no es cuando uno lee los planes, yo leí el rural, es un plan de 15 páginas, muy ejecutivo. No es aquellas sábanas de 200 páginas que nos mandan los multilaterales y todas esas cosas de que son muy cargadas académicas, son muy sencillas, muy de sentido común. Y bueno, Trump no es un político tradicional, sino que es un empresario y él sabe qué es lo que le interesa al empresario. Entonces, ¿qué hizo Trump? Pues generó, y él sabía, y a través de sus tweets, porque como no tenía la prensa de su lado, pues cambió las expectativas. Ustedes saben de que los inversionistas se mueven con expectativas, el consumo no tanto. En nuestros países hoy vemos cómo el consumo está fuerte, pero la inversión no tanto. Cuando uno compra una camisa, ¿verdad? Uno compra una camisa, no tiene que saber cómo está el país dentro de 5 años. Si hay plata en la billetera, te la compras. Pero si uno quiere pedir un crédito, quiere hacer una inversión de una planta, pues sí necesita saber cómo está el país en 5 o 10 años. Entonces, y eso son expectativas, y lo que él hizo fue cambiar las expectativas. Ahí tienen ustedes, como la COSEC de Estados Unidos, hace su survey, registró la lectura más alta en la historia de optimismo económico en la economía de Estados Unidos. 91.4 de los industriales dicen tener un panorama positivo en Estados Unidos. Nunca antes se había llegado a una cifra tan alta. El 80% de ellos respalda la política de Trump y el consumidor se siente en su mejor nivel de optimismo en los últimos 17 años, el 15, 16, pero ya marcó un nuevo máximo. También ayer salió, no lo pude incorporar, la noticia de las pequeñas, de las pymes, que este es el de los grandes, pero los pymes también tienen su encuesta, y las pequeñas y medianas empresas y microempresas de Estados Unidos reportaron la mayor lectura de confianza económica en la historia. Desde el año 70 tienen encuestas, nunca habían tenido un índice de confianza como está. Entonces Estados Unidos está volando, esa es la buena noticia. Hay resultados, ya tenemos resultados, la bolsa de valores ha subido 31 desde que ganó Trump. Aquí no está el ajuste de la última semana, pero el ajuste es solo de 5%. No rompió ni siquiera la línea de tendencia que va ahí. Y alguien me dice, está en burbuja. Yo les digo que no, porque yo creo que sí hay fundamentos detrás de esta evaluación de las empresas. Cualquiera que trabaje en el área de finanzas, solo con un free cash flow de ISR de 31, de 35 a 21, la empresa vale más. Vale más porque hay más plata libre al inversionista. Entonces, ¿hay fundamentos detrás de las evaluaciones? Sí hay, pero también la actividad económica. Este es un índice que nosotros medimos semanalmente de Estados Unidos. Miren cómo tras cada anuncio es una flecha, cómo iba saltando la economía, y hoy pues Estados Unidos es otro y está creciendo muy fuerte. ¿Cuál es el riesgo de Estados Unidos? El riesgo de Estados Unidos es que esté sobrecalentado. Sobrecalentado es, yo uso el símil del tacómetro del carro. Así como hay carros de que en 8.000 revoluciones tiene zona roja, hay otros carros que son de a 12, otros de a 10. Asumamos que este carro es de a 8, pues lo que está pasando es que Estados Unidos ya está el motor en 9.000 revoluciones. Está muy encima en zona roja y lo que necesita es enfriarse. Necesita enfriar ese motor porque puede generar algún riesgo de echarse del motor. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? La Reserva Federal subiendo tasas de interés. Y la verdad que esto ya ni siquiera es un riesgo, ya es una realidad. Es una realidad en las noticias de la inflación y cómo se sobrecalienta a través de aumento de salarios, aumento de inflación, y por lo tanto la Reserva Federal tiene que empezar a frenar la economía, y eso ya lo estamos viendo. Yo diría que ya no es un riesgo, sino que es una realidad, porque las tasas de interés están empezando a subir. Ahí tienen ustedes la tasa de 3 meses,
ya está en 1.50, la Reserva Federal está en 1.25, la Libra a 6 meses está ya en casi 2%, hace un año estaba en 0.4%, o sea, ya se pegó una subida importante y yo creo que el mercado está esperando que siga subiendo las tasas de interés en dólares. En nuestros países van a subir también, por lo menos las tasas de interés en dólares, y diría que también en moneda local, pero no hay que asustarse, no es por una mala noticia, es por una buena noticia las tasas están subiendo porque hay mayor demanda de crédito mundial, porque la economía de Estados Unidos está creciendo más de la cuenta y hay que enfriar. Entonces vamos a regresar al ciclo anterior que teníamos antes de la crisis de 2009, que es que las recesiones o desaceleraciones son inducidas por la Reserva Federal para bajarle ritmo al carro que está creciendo mucho. Entonces, Estados Unidos, tenemos que aprender mucho de las políticas del lado de la oferta, como le llamamos nosotros en economía. Rindieron frutos. Estados Unidos, Trump agarra la economía creciendo a 1.2. La expectativa para el primer trimestre del año 2018 es que la economía de Estados Unidos crezca 5.4. Si ese barco, ese buque, se le dio la vuelta de 4 puntos de crecimiento en 9-10 meses, nuestros países deberíamos de hacerlo más fácil, mucho más fácil que lo que Estados Unidos. Entonces esa es la lección, y ahora vamos ya a la región. ¿Cómo está nuestra región? En nuestra historia nosotros llevamos casi 10 años de existir, tenemos un índice que se llama Gavi Porter Risk Index, y nosotros, a diferencia de otros que le ponen letras, le ponemos nota, puro colegio, porque es más sencillo ver si va aumentando o bajando la nota, y 100 es una buena nota, 0 es una mala nota, y bueno, de primera vista ustedes pueden ver de que nuestros países no ganan, o sea, somos países del tercer mundo. Es un modelo normalizado mundial. Si yo meto Suiza ahí, Suiza tiene una nota de 94. Entonces, sí, esa es nuestra realidad, es países del tercer mundo, pero dentro de nuestra región latinoamericana, porque lo calculamos para todos los países, tenemos una diversidad de notas impresionante, ¿verdad? O sea, desde un Panamá hasta un Venezuela, con una varianza pues, de casi 40 puntos. Pero el punto a lo que nos llama la atención es la región, o sea, 6 y RD. Nosotros estamos viendo ya a la República Dominicana como parte de nosotros. Cada vez más el intercambio de inversión, de comercio está generándose con la Dominicana, y yo creo que la Dominicana, cuando uno vaya, me ha tocado ir a hacer charlas como estas, es de que ellos están cada vez más integrándose a nosotros, porque en el Caribe no tienen con quién integrarse, hay economías grandes, entonces, y además hablamos español, y además dependemos de Estados Unidos, entonces prácticamente por eso vemos a CA6RD como una región. Pero estamos en Centroamérica, y ustedes, y aquí sí tenemos esta nota nos puede ayudar a discriminar relativamente rápido las cosas. Nunca en los 9 años que habíamos tenido una diferencia tan alta dentro de los mismos países de Centroamérica. Tenemos un Costa Rica con una nota de 40, y estaba pues Panamá con una nota de 65. Y lo que estamos viendo aquí es de que sí hay retos en cada uno de los países importantes. Particularmente Costa Rica se tiene que enfrentar a una realidad muy dura, que es un déficit fiscal desbordado. Ese es el elefante blanco en el cuarto, como dicen en Estados Unidos. Un déficit fiscal de 6.2 que cerró el año pasado en Costa Rica es insostenible, y Costa Rica o se ajusta, no tiene otra opción. ¿Cómo lo va a hacer? Es la gran interrogante. Hay 2 formas, bueno, 3. O sube impuestos, que es malo para la inversión de consumo, o genera una reducción de gasto, que genera una recesión o una desaceleración económica inmediatamente. Obviamente que la reducción de gasto duele, pero en 2-3 años, y se ajusta, la economía puede estar andando otra vez. Entonces, Costa Rica es el país que más me preocupa hoy para la coyuntura de los próximos 2 años, principalmente por ese problema fiscal que ya está generando una volatilidad en el tipo de cambio, una volatilidad en las tasas de interés y en la liquidez de la economía. Por el otro lado tenemos un Panamá que pues tiene una estabilidad brutal, a lo mejor ya no crece a 9-10%, pero está creciendo a 5%. Ellos ya entraron al síndrome del mal del país de ingresos medios, que es cuando saltas de un país de bajo ingreso a un país de mediano ingreso, y también tiene una crisis existencial, porque lo que te trajo del tercero al segundo mundo no te va a llevar al primero.
tienen que reinventarse y eso es lo que están ellos. Pero la verdad que Panamá anda bien y está ahí despertando. Entonces, después voy a pasar rápido por tema tiempo. Vamos a hablar un poco de cada uno de los países y me voy a tener bien rápido cada uno de ellos por el tiempo. Guatemala, tenemos una segunda nota y la verdad que Guatemala lo que tiene, y yo que soy de allá y cada vez me asombro más, es no sé qué se hace allá, pero ante cualquier crisis lo que hay es de que se cierran filas, como nosotros. El año pasado, con una crisis de crecimiento baja, lo que hizo el Banco Central fue comprar 2.200 millones de dólares. El año pasado, mientras todos los países depreciaban en crisis política, el país se estaba apreciando la moneda. Impresionante, no lo entienden. Muchos expats que están en Guatemala no entienden eso. En cualquier país hay crisis política y el tipo de cambio se empieza a ir. Guatemala se empieza a apreciar. Y lo que tenemos, esta nota nos la dice claramente, la fortaleza del país es que riesgos externos, que es lo que mide cómo está la cobertura de la moneda, pues y ahí sí tenemos que decir, no hay moneda mejor cubierta en Latinoamérica que el Quetzal. El Banco Central tiene 13.000 millones de dólares de reservas, son suficientes para cambiar todos los quetzales de la economía y convertirlos a dólares si hoy es necesario. Por lo tanto, la probabilidad de una depreciación es nula en Guatemala, más que todo va a ser inclusiva. Y por supuesto que el clima de negocios está afectado y el sistema bancario también, porque está un poco paralizada la economía por el tema político. Ustedes seguramente habrán, estamos hablando aquí antes, una crisis política, que lo que está pasando, y a mi lectura, es una podadora, y las épocas de poda duelen. El árbol lo están podando y las podas duelen, y el país está pasando por un ataque contra la corrupción, pues realmente que es sin precedentes, diría yo, en Latinoamérica, porque pues los últimos 2 presidentes están en la cárcel, empresarios grandes en la cárcel. Entonces realmente es una agenda muy dura, por supuesto, de que hay una intervención de Estados Unidos, nadie lo puede negar. Estados Unidos está detrás a través de la CICIG, los persiguiendo y todo, y también apretando el tema fiscal. O sea, el tema fiscal, lo hablábamos, la SAT de Guatemala está bien dura, está tratando de cambiar una cultura de ilegalidad y de evasión fiscal hacia una cultura fiscal. Entonces, yo creo que es un proceso que en el mediano plazo va a ser positivo. Después nos vamos a El Salvador, que El Salvador tiene una buena noticia en su sistema financiero. Una de las cosas que tenemos que ver, que tiene una nota baja, pues ustedes se dan cuenta, las cuentas fiscales también tienen notas malas, porque tienen déficits fiscales desde hace 15 años, casi de 3.5, y tienen problemas de caja fiscal, etcétera, etcétera. Tienen un bastión que es la banca. Los banqueros en El Salvador han manejado muy bien una crisis de crecimiento bajo, han tenido los bancos bien capitalizados, bien líquidos, y hoy es un bastión. De hecho, tienen la mejor nota del sistema bancario hoy, una nota muy alta. Creo que Nicaragua también lo tiene. Honduras, hasta octubre era la envidia, sinceramente. Yo decía que Honduras era la joya de la corona, porque antes de la crisis política de octubre estaba creciendo casi al 7%, con unas cosas realmente importantes, un tema de oportunidades, creciendo en inversiones, APPs, alianzas público-privadas, una claridad hacia dónde iban. Honduras tuvo la audacia de contratar a una constructora como McKinsey para que se hicieran el plan, y lo estaban ejecutando, porque en Guatemala a veces hay mucho plan pero no hay ejecución. Entonces en Honduras fueron a copiar las cosas de otros países, pero las pusieron en práctica. En Honduras hay 27 alianzas público-privadas funcionando ya, realmente van a la cabeza, de lejos, muy agresivos en atraer inversión, iban muy bien, y hasta que le vino la crisis que les va a afectar. ¿Sí? Nosotros ya tenemos datos de que sí se cayó un poco el crecimiento, la liquidez, pero tenemos la impresión de que no va a cambiar la dirección de la economía. El país va a seguir creciendo y creo yo de que va en una buena dirección. Lástima que si no hubiera pasado la crisis, yo les digo, Honduras iba a ser el líder del crecimiento los próximos 3 años sin ningún problema. Entonces les cayó una crisis que, como les decía, y se dan cuenta, cada país tiene su reto y es bien diferente cada reto. Después está Nicaragua, que miren las cuentas fiscales de Nicaragua, esa es su fortaleza, un déficit fiscal bajo, ordenado, y mientras el gobierno esté ordenado es sostenible cualquier inversión, la moneda, las tasas de interés. Recordemos de que hay 2 tipos de crisis, y se llaman twin crisis, le decimos en los economistas, crisis fiscal y crisis de moneda.
Y se le llaman crisis gemelas porque cuando aparece una, aparece la otra casi siempre. Entonces, aquí en Nicaragua no van a aparecer las crisis, ninguna de las crisis, porque la fiscal está muy bien ordenada y sí tiene una muy buena nota, oportunidades de negocio. O sea, Nicaragua crece bien, está trayendo inversión, está creciendo y se ve bien en el tema de oportunidades de negocio. Esa es una de sus fortalezas. Un tema bien importante, y sí lo estamos viendo últimamente en los últimos 6 meses, es de que el riesgo de Nicaragua pues no tanto es interno, diría yo, sino que hoy Nicaragua, que estaba trayendo y está trayendo mucha inversión, tiene que competir hoy contra alguien que no sé si se habían dado cuenta, que se llama México. Yo lo veo, muchos inversionistas guatemaltecos que estaban viniéndose a Nicaragua hoy están girándose y yéndose a México, por una sencilla razón. El tipo de cambio mexicano está depreciado, pasó de 12 a 22 y ahorita está en 19, y pues ir a comprar activos en México está muy barato. Y es un país que ofrece una infraestructura de primer mundo, conectividad global en tema de aeropuertos. Entonces la competencia en Nicaragua es hoy, por ejemplo, México, en atracción de inversiones. Entonces no es tanto un problema interno o un riesgo interno, sino que es un riesgo de que un competidor está atrayendo ese tipo de inversión con el que competía Nicaragua. Costa Rica, por supuesto que sus mejores notas son las partes sociales, o sea, nadie lo niega. Costa Rica, miren, la nota es, si no me equivoco, será la tercera nota más alta en América Latina, detrás de Chile y Uruguay. Indicadores de escolaridad altos, salud buena, pobreza baja, pero sí tiene problemas fiscales, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Es ineludible un ajuste importante en Costa Rica en los próximos 3 años, ahorita que estamos en espera de la segunda vuelta. Lo malo es que en el discurso no se habla mucho del déficit fiscal. Vamos a ver el que quede ganador cómo afronta ese problema severo. Y por ejemplo, El Salvador también tiene problema fiscal, pero es un poquito más fácil de resolver. Resolver el problema fiscal en El Salvador es ajustar los subsidios que tiene. En Costa Rica tiene que pelear contra el poder sindical de los trabajadores del Estado. Entonces es muy complejo lo que tiene que hacer en Costa Rica. Es una tarea muy titánica porque los sindicatos en cada uno de los feudos son muy poderosos y por lo tanto no van a querer pues, prebendas, obviamente. Entonces ahí estamos. Entonces nunca antes habíamos visto una universidad tan alta. En el CA5 siempre estábamos parecidos, pero ahorita sí nos hemos divertido nota. La economía respondiendo a problemas internos y la verdad que yo le pongo los países verdes a Nicaragua y Honduras, neutral Guatemala, y sí lo pongo en rojo a El Salvador y Costa Rica. El Salvador, en especial por la elección que viene dentro de un año, que se está polarizando cada vez más, ¿ya? Donde el FMLN, a diferencia de otras veces, sí viene con un discurso mucho más fuerte de izquierda. O sea, y Medardo González ha sido claro que lo que está ofreciendo es la nacionalización de los medios de producción. O sea, hoy tenés a la NEP asustada porque viene una agenda mucho más dura y más radical de la que traían con Sánchez Serén. Entonces se está polarizando y va a ser un año complicado, pero El Salvador está bien este año porque Estados Unidos está volando y ellos pues dependen de una mejor manera. Si había alguna duda de que cómo estamos conectados en flujos de inversión, miren ustedes, los flujos de inversión de nuestros países están sincronizados. Y ahorita todos están pasando por una desaceleración o caída. Yo aquí más se lo atribuyo a de que hoy Estados Unidos es una succionadora de capital. Con esas reglas de juego que está cambiando, la bolsa volando, las tasas de interés subiendo, hoy está atractivo ir a invertir en Estados Unidos. Y lo que hicieron fue, bueno, busquen cualquier excusa en nuestros países para sacar dinero. Eso es lo que yo estoy viendo. Y por supuesto que han encontrado una excusa en cada país, en Guatemala la situación política, Costa Rica el déficit fiscal, etcétera. Entonces hay una sincronización muy fuerte de los flujos de inversión en nuestros países que hablan de alguna conectividad que hay en nuestros países, las historias se repiten y también en los buenos tiempos buenos nos enganchamos. Aquí está la coyuntura, esto lo voy a leer rápido, estos son cuánto creemos de que van a crecer. Pues Nicaragua crecer 4.3, ahí fue en Honduras 3.9, si no hubiera sido por la crisis, Honduras crecía 4.5, 4.6. Ahí tenés Panamá que va a seguir liderando, El Salvador que va a tener un buen año porque El Salvador era difícil que creciera arriba de 2, hoy va a crecer 2.4 este año.
Pero como les decía, es porque se ha enganchado muy fuerte al ciclo de Trump en Estados Unidos. Entonces, estas son las perspectivas y como les digo, recuerden, Sudamérica 2.7 fue el mejor país. Para que ustedes vean la diferencia. Nuestra región no tiene esa crisis existencial. O sea, no tenemos esa crisis existencial. Hoy lo tenemos claro, nos tenemos que enganchar al ciclo americano. Así es así, porque vienen 4 años buenos de Estados Unidos. Entonces, no tenemos que pensarlo mucho. Aquí están cómo se ha comportado históricamente. Lo voy a pasar rápido. También tema de inversión, por pasarme. Las inflaciones son relativamente bajas. Otra de las cosas que nos hemos beneficiado en los últimos 10 años es que nuestros países hemos roto inflaciones de 8 a 10% promedio y nos hemos situado entre 4 y 3. Entonces, nuestros países están teniendo pues, un panorama macroeconómico relativamente que debiéramos estar aprovechando lo mejor, porque el poder adquisitivo se mantiene, se sostiene con tasas de inflación pues, bajas históricamente y por lo tanto no van a ser diferentes en el futuro. La verdad que los commodities se ven muy mal hacia adelante en el resto. Los déficits fiscales, bueno, ahí está lo que yo les decía, el de Costa Rica que asusta. Para este año 2018 se proyecta uno arriba del 6 nuevamente. Algunos están hablando de que puede ser 7.2. El Banco Central de Costa Rica. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en la Expocasa del 23 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta $50,000. Patrocinan BBF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. CADUR, 25 años construyendo viviendas para los nicaragüenses. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de $25,000 millones. Pero Nicaragua solo exporta $49,000, siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas. El país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo.
Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Hace 2 semanas lanzó su expectativa de déficit fiscal. Yo no sé si lo hizo para asustar más a los candidatos, diciendo de que era el 7.2 los siguientes 3 años. O sea, el Banco Central está cumpliendo su misión de la estabilidad macro en Costa Rica, lanzando la alerta de que se tiene que hacer algo ya. Y un déficit fiscal de 7 es muy difícil de cerrar sin dolor. O sea, prácticamente no hay salida sin dolor en Costa Rica. El problema está de que hay que aprovechar el buen tiempo, porque si imaginan ustedes una desaceleración o una recesión mundial, ese déficit se les va a 10, 11, 12. Entonces hay que aprovechar lo antes posible esa parte. El mayor riesgo para nuestra región económica internacional no es, ya lo vimos, Estados Unidos, ni una recesión, ni una desaceleración. No va a pasar en el 2018, probablemente en el 2019, pero en el 2018 está cielos despejados, como decimos, una visibilidad plena de Estados Unidos. Nuestro riesgo es el peso mexicano. Nosotros durante los últimos 18 meses, Guatemala ha asumido el shock de competir con precios mexicanos 60% más bajos que los de Guatemala, una desviación de comercio impresionante, y ya tenemos evidencia de que ese impacto del peso mexicano ya está llegando a El Salvador y a Honduras. Ya tenemos impacto, evidencia empírica de cómo el peso mexicano, porque recuérdense que el TLC es como el Triángulo Norte. Los productos mexicanos ya invadieron Guatemala, ya están llegando a Honduras y El Salvador. El problema del peso mexicano, que pasó de, aquí está de centavos de dólar por peso mexicano, pasó de 12 a 22, aquí está cuando ganó Trump en la parte blanca, se apreció. Les decía un amigo mexicano que la llegada de Trump fue algo muy bueno para México, aquí ustedes pueden verlo, cómo subió. Y esta bajada que tenemos aquí, que aquí llegó a 17 y ahorita ya está en 18.50, pero esta bajada que está aquí, que fueron 3 semanas seguidas, cada barrita es una semana, se produjo porque se conocieron los resultados, la primera encuesta presidencial para junio, liderada por López Obrador, y se asustaron los mercados. López Obrador tiene 37 de intención de voto, el segundo, que es Anaya, el PAN, tiene 16. Es una izquierda más radical, los mercados están asustados, y lo peor que le puede pasar a Guatemala y también ya a algunos países de Centroamérica es de que el peso mexicano llegue a 22. Si a 17 o 18 está costando competir, a 22 es imposible. Y recuerden ustedes de que México es 20 veces Centroamérica. O sea, los mexicanos pueden tomar esta región, solo tienen que trabajar un día más sus plantas al mes. Y están, y nos comen. Entonces, gracias a Dios los mexicanos no voltean a ver la región, es impresionante, pero no. Los mexicanos siempre están viendo al norte. Ya han empezado a ver. A mí me asustó cuando Peña Nieto llegó a Guatemala el año pasado y le dije, el presidente mexicano no llega a Guatemala. Llegó Peña Nieto y bueno, trajo de la mano una inversión del ALA, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les digo es de que ya como que están viendo hacia el sur y hay un choque porque Colombia es otro país que ha invertido mucho en la región, que yo les decía, en Guatemala, y seguramente Centroamérica se extiende. Nuestro principal socio de inversiones se llama Colombia. En Guatemala han metido 10.000 millones de dólares en inversión extranjera. O sea, los mexicanos no pasan de 150. Entonces hay un choque entre Colombia y México por la región.
Entonces, el problema de México es de que a México no le gusta invertir, a México le gusta que le compremos. Los colombianos han venido a meter su dinero acá y son bien aceptados y con los brazos abiertos, pero los mexicanos nos pueden tomar pues exportando cosas. Entonces, es tremendo esto, es un riesgo que no le va bien, y a Nicaragua hay que ponerle mucho foco porque está compitiendo contra México en atracción de inversión, en el agro, en la agroindustria, etcétera, etcétera. Hoy en Guatemala, les digo, hay muchos empresarios viviéndose en México por las condiciones. Además hay subsidios, etcétera, etcétera. Es una cosa muy agresiva lo que están haciendo los mexicanos para llevar. El año pasado, en el evento que llegó Peña Nieto, tuve la oportunidad de conversar con él y se presentó el ministro de Agricultura, que es la Segarpa, se llama en México. Llegó y un dato que nosotros ni siquiera lo sabíamos, dijo, bueno, les vengo a decir de que Guatemala, según nuestras cifras, el agro de Guatemala y la agroindustria ha invertido $500 millones en los últimos 3 años en México. Y todos los que hemos, seguramente estaban algunos de los que habían invertido ahí, y sí, cuando empezamos a hacer las cuentas, efectivamente. Entonces sí, a Nicaragua hay que ponerle mucho foco. O sea, Nicaragua se ve bien, estaba siendo muy atractivo, pero hoy tiene un competidor que es un competidor desleal, le llamo yo, porque su atractivo es porque tienen una moneda depreciada de una manera, no es por otra cosa más. Entonces hay que ponerle foco a esa parte. Entonces, aquí estamos con la parte final coyuntural, después me van a quedar 5 minutos para la parte de largo plazo. Pues estas son las líneas finales que quise ponerle a cada país. Las voy a leer. Guatemala, una crisis de expectativa de inversión, no solo por el clima político, sino por las decisiones de las Cortes en contra de una hidroeléctrica y en contra de una minera muy grande, que ha generado mucha incerteza, falta de certeza. Va a haber mucha volatilidad política en los próximos, diría yo, 12 meses, particularmente los próximos 2 va a estar muy alegre, como decimos allá, porque ya anunciaron 8 casos nuevos de corrupción que se vienen. Pero se encuentra con una economía muy sólida, como ustedes lo vieron. El Salvador tiene una estructura débil con vista a las elecciones de marzo de 2019, pero la buena coyuntura de Estados Unidos le va a dar un buen año 2018 a El Salvador. Honduras, digiriendo relativamente bien la crisis política, tendencia es muy auspiciosa, pero se verá afectada relativamente. Nicaragua, crecimiento arriba de 4, pérdida de momentum ante competidores de influjo de capital, el tema de México, que es el que les cuento, y Costa Rica, serios problemas fiscales que ocasionarán volatilidad financiera y una desaceleración estructural. Entonces, si se dan cuenta, son historias bien diferentes para cada uno de los países. Entonces, en los últimos 5 minutos, 7 minutos que me quedan, sí quiero dar una visión y cambiar un poco el switch hacia hacer algo más de largo plazo. Nosotros en CABI nos negamos a proyectar más allá de 12 meses. A los clientes les decimos, miren, el que le proyecte una variable macroeconómica más allá de 12 meses es imposible, se los decimos, pero sí les generamos escenarios. Y entonces, los escenarios no es que vayan a pasar, sino que tienen una probabilidad de que pase. Y estamos ahorita generando un escenario, diría yo, para Centroamérica, yo diría positivo. En primer lugar, tenemos una demografía favorable. De las regiones del mundo, la región centroamericana es la que más crece en población todavía. O sea, significa más mercado, más gente que atender. Hoy, nuestra economía, para el año 2015, perdón, nuestras economías, incluyendo la dominicana, 56 millones de personas. Si tú barres desde México para el sur, y si esto fuera un país, solo está arriba de nosotros Brasil. México, Brasil, y después viene Islas Israel. Es una región muy, muy grande. Más adelante vamos a poner los PIBs, van a ver que es un PIB combinado ya, un pastel bastante grande y que es muy atractivo. Ese es uno. 2, tenemos una edad promedio muy baja. Significa que el bono demográfico todavía no lo hemos aprovechado. Ahí Costa Rica sí, un poquito menos. El tico promedio tiene 34 años, el guatemalteco promedio tiene 23, 25, muy joven. Entonces tenemos una población muy joven y el bono demográfico todavía nos quedan 25 o 30 años de aprovechar gente joven entrando a la fuerza laboral. Son nuevos consumidores, nuevos agentes que consumen, que ahorran, que gastan, que compran casas, que compran todo. Entonces realmente tenemos una demografía en número y en edad promedio muy atractiva.
nuevos consumidores, aquí ustedes lo pueden ver, miren, población en edad de trabajar, hoy hay 34, va a llegar a ser de 43, si no leo mal ahí. Entonces, los que están recibiendo dinero van a crecer fuertemente, y van a consumir y van a votar a través de su dinero y sus gustos y sus preferencias en los próximos años. Esta demografía, pues en Europa ya está decayendo, en Estados Unidos está estancada, en Japón cayendo, en Chile, que conozco mucho, ya está cayendo. Chile lleva 10 años en 17 millones de habitantes, no pasa de ahí, no va a pasar de 17 millones, ya viene para abajo. El chileno promedio tiene 38 años, ya pasó la etapa. Entonces, estos nuevos consumidores van a ser crecientes y van a ser una fuente de oportunidades. Población en edad de trabajar, ya la vimos, mucha gente joven entrando a la fuerza laboral. Obviamente que Guatemala es el que más. Yo le digo a mis amigos, un cliente que es un cervecero allá, le digo, mira, en los próximos 8 años te entran 2 millones de jóvenes, ¿cuánta cerveza vas a vender? 2 millones de jóvenes nuevos. O sea, vas a estar facturando mucho más de lo que estás facturando hoy. Entonces, y el último tema que les quiero compartir, que es una edición también que hemos estudiado desde hace 3 años, es el tema de la urbanización. La urbanización es gente viviendo aglomerada en ciudades. La región centroamericana es la que tiene la tasa de urbanización más baja de América y una de las más bajas del mundo, solo quitando India y China y una parte de África. ¿Qué significa eso? Que estamos pasando de un proceso rural a urbano todavía. Y como ustedes lo saben, el consumidor rural es bien diferente al consumidor urbano. Centroamérica está en esa fase hoy, algunos más adelantados que otros. Guatemala es el que va más atrasado. Guatemala tiene la tasa de urbanización más baja de América, 54. O sea, 46 todavía está en el área rural. Pero están avanzando, según las encuestas de todos lados, cómo la urbanización está avanzando. Un cliente que vende pañales me decía, mira, es que en Guatemala el consumo de pañales per cápita es muy bajo. No es porque no tengamos hijos, es porque casi la mitad de la gente es rural. Espérate que ellos sean urbanos y el consumo per cápita por pañal va a ser igual que el promedio de América Latina. Entonces, eso no lo estás metiendo en tu ecuación de largo plazo, porque tú estás asumiendo que la población crece a 2% y eso es tu venta, ¿no? Tienes que aumentarla porque el paso de rural a urbano también te va a aumentar. Y lo pongo de ejemplo porque todos los productos tienen ese comportamiento. Entre más rural, más urbano, más consumo per cápita de un montón de cosas. Entonces, esto me lo va a pasar por tema de tiempo. ¿Qué nos va a traer la urbanización? Esta es una gráfica de Latinoamérica. A más tasa de urbanización, mayor ingreso por cabeza costado. Para los que nos gustan los números, no estoy diciendo que haya, causalidad, solo estoy diciendo que hay una asociación muy alta. De 58, una recaudadora de 58 es altísimo. No estoy diciendo qué causa qué, ¿verdad? Solo estoy diciendo de que mayor urbanización está asociada a mayor ingreso. Y nuestros países todavía están por acá, en la parte de abajo, porque estamos en estos niveles. Si ustedes se dan cuenta, cuando los países saltan arriba de 70, se pegan el salto de crecimiento. Y esta gráfica nos llevó a analizar pues, los países de Sudamérica, que cuando estaban pasando de entre 60 a 70, aceleraban y tenían una década muy fuerte de crecimiento. Le pasó a Perú, le pasó a Chile, le pasó a Colombia, le pasó a México, a Venezuela. El único outlier aquí que están viendo ustedes es Venezuela, ¿verdad? Está aquí. Venezuela, pero si esta foto la tomara hace 15 años, pues estaría arriba. Es por la caída de crecimiento en la época ahorita de Maduro, que se tiró para abajo eso, pero Venezuela fue el primer país que se urbanizó en América Latina. Es impresionante. En el año 1942, Venezuela era el segundo país más rico del mundo en ingresos por cabeza, detrás de Estados Unidos. El tercero era Argentina. Y hoy lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Es increíble Venezuela. Y aquí, ¿cómo saltamos? Aquí, entonces, es bien fácil proyectar. En los próximos 15 años vamos a tener un salto en nuestros países con esta parte. Si la urbanización sigue, y es lo que va a hacer, va a haber un salto importante en el ingreso por cabeza en nuestro país. Yo creo que, ¿por qué lo estamos haciendo de último? No sé. Y ahí sí hay que contratar un sociólogo o un antropólogo, pero de que lo vamos a hacer, y yo creo que lo vamos a hacer más rápido que antes, porque la conectividad que hay ahora va a hacer que la urbanización vaya más rápido. Entonces,
es una muy buena noticia. Miren ustedes, esto me lo voy a saltar, ahí como les decía, Chile y Venezuela se urbanizaron en 1940, es impresionante la diferencia de tiempo. Aquí están las tasas de urbanización, la Dominicana y Costa Rica ya están más allá de 75, o sea, la historia que les conté se va a hacer más latente en los países que están más atrás, como Guatemala, Honduras, Nicaragua. Nicaragua todavía le falta, no llega a 60. Lo que les digo yo es de que estos tres países, Nicaragua, Honduras y Guatemala, y en cierta medida El Salvador, los próximos 15 años van a tener un proceso de avance económico fuerte con este tema de la urbanización. Solo ustedes pónganse a pensar qué significa atender a 20% más de la gente urbana en agencias bancarias, colegios, centros comerciales, supermercados, clínicas. La inversión que se va a necesitar para atender a esa nueva masa que entra y es urbana es la que va a generar el crecimiento, es el driver de crecimiento. Nosotros en Guatemala, les digo, no tenemos que pensar cuál es nuestro lugar en el mundo en los próximos 15 años, es bien sencillo, es urbanizar el país. Esto es lo que deberíamos de hacer. Dentro de 15 años probablemente vamos a tener un problema existencial, pero hoy es apuntalar la urbanización del país a través de proyectos de inversión y por supuesto que el sector privado tiene mucho que decir, en el caso de Guatemala. Rápidamente, miren ustedes cómo el consumo de electricidad por cabeza está asociado a la urbanización, para que ustedes vean cómo los patrones de consumo se dan. Este es el caso de Latinoamérica. En caso de Guatemala, un cliente que vende pasta, miren ustedes, impresionante, entre más urbano sea, estos son los países de Latinoamérica, más pasta por cabeza, para darles algunos ejemplos de cómo la urbanización cambia el panorama del consumidor. Televisión, impresionante también, un R cuadrado más, entre más urbano, más ventas de televisión, así de sencillo, etcétera, etcétera. Entonces, y por último, ya les hablé de la urbanización, que creo que es el driver, y por último, nuestra región cada vez es un pastel cada vez más grande. Nuestra región, y aquí sí ya saqué a la Dominicana, porque la Dominicana nos llevaría a un PIB combinado de casi 260.000 millones de dólares. Más o menos, si metemos a la Dominicana, somos del tamaño de Colombia, en PIB. Colombia andará por 280, por ahí más o menos, pero nuestro PIB combinado... Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia.